les voy a platicar de un proyecto que hice usando todos estos conceptos del curso para una nueva tecnología, que es la tecnología de Visium de la compañía 10x Genomics, que es para transcriptómica espacial. Bueno, en inglés es Spatial Transcriptomics. Esas diapositivas que les estoy mostrando fue de lo que dimos para un webinar en marzo entre Kristen Maynard, que es una Research Scientist en Liver, y yo, que somos los dos coautores primeros de este proyecto. Este trabajo fue de analizar los datos de expresión, los datos de expresión con resolución espacial en una parte del cerebro que es el dorsolateral prefrontal cortex de humanos. Entonces, un poquito de qué es lo que estamos viendo, ¿no? El cerebro humano pues está compuesto de diferentes regiones funcionales y también tienen diferencias anatómicas. En la parte frontal es donde se ha visto que está relacionada a desórdenes como esquizofrenia y en particular lo que se le llama el dorsolateral prefrontal cortex, ¿no? Esta región del cerebro se han hecho estudios así, creo que estos son de los 70 o algo así, donde pueden teñir cortes de esa parte del cerebro con diferentes métodos y se han observado diferentes estructuras celulares, ¿no? Hay unas neuronas que son súper largas, ¿no? Que cubren diferentes capas y lo que se ha visto es que hay diferentes densidades de células. Entonces, usando solo este tipo de imágenes, hay personas que han delineado diferentes capas en esta región y se piensa que hay como 6 capas de neuronas en esta región del cerebro y es por lo cual la usamos, porque es una tecnología nueva y queríamos ver qué tan bien funcionaba y si es que podíamos encontrar capas que ya sabemos que existen, ¿no? Antes de meternos a una región del cerebro donde no sabemos bien cómo está organizada y donde nada más tengamos nuestros datos de expresión para intentar resolver el problema. Entonces, ya hemos visto que existe la tecnología de 10x Genomics para hacer secuenciación de single cell, donde tienes tus barcodes, que son estas bolitas, y tus células, intentas secuenciar, intentas que quede una sola célula por barcode para luego poder secuenciarlas y generas tus barcodes aquí de cDNA. Spatial Transcriptomics, en la tecnología de Visium, es muy similar. En realidad, 10x Genomics compró otra compañía que estaba usando, que desarrolló esta versión inicial. Pero la idea es, tienes aquí una plaquita que tiene 4 cuadrados. Cada de esos 4 cuadrados le puedes poner diferentes rebanaditas de tejido, que son, estos cuadrados son las áreas de captura. Están diseñadas estas plaquitas de vidrio de tal forma que tienen ya aquí los spots, los barcodes. Entonces, en vez de que vean aquí todo en fluido mezclado, aquí ya está, en cada pocito están los spots. Entonces, haces este paso de unir las células a cada uno de los barcodes en esta plaquita. Entonces, eso involucra en realidad una etiqueta nueva, que es el Spatial Barcode, además de las barcodes de secuenciación. Entonces, el proyecto que nosotros trabajamos es con esta región del cerebro, el dorsolateral prefrontal cortex. Y lo que hicimos fue, ok, usamos Visium, pero luego encontramos, reducimos las dimensiones y encontramos los datos para las 6 capas del cerebro, aparte de la capa de white matter, de materia blanca. Y después de eso hicimos varias pruebas estadísticas, de las cuales yo les estaba mencionando ahorita un poquito, para encontrar diferentes marcadores, ¿no? Una vez que encontramos los marcadores, luego encontramos qué genes estaban enriquecidos en diferentes de esas regiones del cerebro. Y luego también lo comparamos con datos de listas de genes que ya se conocen, que están
relacionadas a ciertos desórdenes cerebrales, ¿no? Para ver si son más específicos esos genes de ciertas capas del cerebro. Entonces, ¿cómo hicimos esto? La región técnicamente es la que se llama la BA46, de donde obtuvimos nuestro tejido, y nos enfocamos queríamos, Visium son plaquitos de 6 cubitos de 6 milímetros, ¿no? Bueno, cuadrados, perdón, de 6 milímetros. Entonces encontramos un cuadradito de 6 milímetros donde tuviéramos las 6 capas y un pedacito de materia blanca. Entonces, tenemos 3 diferentes individuos de quienes usamos sus cerebros, y para cada persona, para cada donador, obtuvimos 4 muestras de Visium. Primero, si nos imaginamos, bueno, a Andrew le gusta describir esto como si fuera un pan o un jamón, donde hacemos una primera rebanada e inmediatamente después obtenemos la siguiente rebanada. Entonces aquí tenemos como 2 réplicas especialmente, bueno, en inglés dijimos 2 spatially adjacent replicates. 2 réplicas como juntas en el espacio. Y después de eso, 300 micrómetros después, volvemos a sacar 2 rebanadas más, ¿no? Acuérdense que esta es la primera vez que se usa esta tecnología, entonces estamos viendo qué tan fiable era, ¿no? Y este proyecto fue en colaboración con científicos de 10x Genomics. Entonces aquí tenemos una de nuestras rebanaditas de tejido. Y aquí podemos ver que, bueno, sabemos que hay mayor densidad aquí en la capa 1. La materia blanca se ve aquí más clarito, ¿no? Podemos hacer una imagen con histología, ¿no? Para ver la densidad de células, de núcleos celulares. Y entonces aquí también vemos como el gradiente de las capitas. Pues ya teniendo los datos de expresión, podemos también graficar marcadores conocidos como SNAP25, que es un gen que está altamente expresado en neuronas. Nuestras 6 capas del 1 a la 6 son neuronales, y la white matter está dominada por oligodendrocitos, entonces aquí casi no hay, ¿no?, expresión de SNAP25 comparado con el resto. MOBP es al revés, está más expresada en los oligodendrocitos, entonces lo vemos aquí más enriquecido en la sección de white matter. Estos son marcadores ya conocidos. Aparte está también PSP4, que es un marcador que se encontró en ratón y que es para la capa 5, si mal no recuerdo. Entonces aquí podemos ver cómo se ve esa capita 5, más o menos. Y aparte si hay algo de expresión en otros lados. Entonces son los datos que tenemos. Aquí, por ejemplo, vemos la expresión de PSP4 a lo largo de todas las muestras que tenemos. Tenemos en cada renglón cada uno de los diferentes donadores. Y las primeras 2 columnas son las réplicas iniciales, y luego las siguientes 2 son cuando nos movemos 300 micrómetros adentro del bloque de tejido. Este segundo individuo, sobre todo, bueno, aquí no se nota tanto en esta gráfica, pero como que esta imagen aquí se dobló un poquito el tejido encima. Entonces este no estuvo de tan buena calidad. Y en un futuro, si es que hacemos esto, bueno, más bien lo vamos a hacer, haríamos estas imágenes de histología antes de mandar a hacer las plaquitas de Visium, porque las plaquitas de Visium son súper caras. Entonces, ya sabemos que podemos hacer algunos procesos de control de calidad antes de seguir adelante con el experimento. Algo que sí nos gustó es que son bastante similares, ¿no?, las réplicas. Entonces, tal vez en vez de hacer tantas réplicas por persona, en un futuro más bien lo que haremos es, en vez de agarrar un cuadradito aquí, agarraremos varios cuadraditos de la misma persona para ver si a lo largo de todo el DLPFC es similar el patrón de expresión para cada individuo. Entonces es parte del diseño experimental, de lo que va a cambiar. Pero usando aquí PSP4 y otros genes y resultados de clustering, justo de estas gráficas de CNN, usando el método de Scran y todo así, obtuvimos un montón de información que la presentamos en una página web interactiva, con la cual Kristen Maynard pudo manualmente asignar cada uno de nuestros spots a una de las capas. Entonces aquí, esto es como lo que ella decidió que era lo que mejor correspondía.
Entonces, ya teniendo aquí la etiqueta de spot la etiqueta de capa para cada spot, lo que hicimos fue un proceso de pseudo-bulking que nos ayuda a colapsar los datos. Este proceso, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenemos un objeto enorme donde cada renglón es un gen y cada columna es un spot. Nosotros en nuestro caso teníamos 49,000 spots a lo largo de las 12 imágenes. Dentro de una sola imagen podemos ver los spots y decir, ok, vamos a sumar las cuentas a lo largo del gen para todos los spots que son de la capa 1 y luego para todos los spots de la capa 2 y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos una matriz mucho más compacta, donde seguimos teniendo un renglón por cada gen, pero ahora tenemos una columna por cada capa. Entonces tenemos 12 imágenes, 7 capas, eso debería ser 84 columnas. En nuestro caso final, en realidad en vez de 84 columnas teníamos 76, porque este individuo aquí de medio no tenía alguna de las capas de cerebro, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros 76 puntos. Y con eso, si hacemos un PCA, vemos que el primer PCA separa realmente los puntos grises de los puntos con color, que eso es los puntos de la materia blanca versus las capas neuronales. Y el segundo componente principal vemos que separa la capa 1 en rosita, la 2 en azul, la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿no? Entonces estuvo muy padre ver esta gráfica, este PCA. Entonces, hay varios modelos estadísticos que nosotros usamos para encontrar marcadores de genes para cada una de las capas. Un modelo que le llamamos el ANOVA, ese es donde preguntas si alguna de las capas es diferente del resto. Este es un modelo como más general. Luego hay otro que es el modelo que le llamamos de enrichment o de enriquecimiento, que es donde preguntamos para una sola capa y ese gen, si ese gen tiene mayor nivel de expresión que todo el resto de las capas. Y luego está el modelo pareado, que es donde, por ejemplo, aquí estamos comparando la capa de white matter contra la 3, ¿no? Entonces son 3 diferentes modelos estadísticos que corrimos para todos nuestros datos, ¿no? Y entonces aquí lo que encontramos es, identificamos genes como marcadores de capas que ya se conocían, ¿no? Algunos de esos como PIVAL-B y CCK ya se conocían porque aquí de este lado derecho tenemos una imagen de lo que se llama el Allen Brain Atlas, donde miden la expresión de estos genes y vemos que sí tiene un patrón aquí espacial y bueno, corresponde con la capita de cerebro con la que debería de corresponder, ¿no? Aquí nosotros también lo vemos, ¿no? Unos salen como más limpios que otros, ¿no? Aquí se ven unos puntitos naranjas, ¿no? Más fuertes. Y no es que todos los pozos expresen ese gen, pero en general, aquí ya a nivel más resumido, sí tiene una expresión más alta en la capa 4 que en cualquiera de las otras capas, este gen. O este otro gen, CCC4, tiene mayor expresión en la capa 6 que la de white matter, ¿no? Eso no significa que no esté expresado en las otras capas, por eso esta imagen se ve bastante coloreada, ¿no? Simplemente es que se conoce que está, que tiene un nivel de expresión mucho más alto en la capa 6 que en white matter, ¿no? Porque aquí los genes luego ya son resultados complejos, ¿no? No estamos encontrando genes que sea prendido y apagado, ¿no? Sino es como ya cambios más sutiles. A la vez encontramos muchos otros genes que no se conocían, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, muchos de estos estudios se han hecho en ratón, ¿no? Bueno, ni siquiera con Visium, sino otro tipo de estudios con otras tecnologías. Y varios de los marcadores que se tienen de ratón no se expresan en humano, o bueno, por lo menos en nuestro set de datos. Y aquí encontramos otros, ¿no? Entonces, y los validamos usando una tecnología que se llama RNA-Scope. Entonces, aquí en la columna de DAPI tenemos, DAPI nos ayuda a ver los núcleos celulares. Entonces, aquí tenemos las capitas, 1, 6, 1, 2, 3, hasta las 6. Y encontramos genes que, por ejemplo, a ver, AQP4, que tiene mayor expresión en la capa 1 que en otras capas, ¿no? Aunque también se expresa un poco en la white matter. Y aquí vemos justamente en RNA-Scope
que tiene una intensidad más fuerte en la capa 1 que en el resto, ¿no? O hay otros genes como aquí, a ver cuál otro, HPCAL1, ¿no? Que vemos que se expresa en la 2 bastante, algo en la 3, ¿no? Y eso también lo vemos aquí en nuestra grafiquita resumida, ¿no? Entonces así encontramos como nuevos marcadores de estas capas, ¿no? Genes marcadores de estas diferentes capas. Bueno, aquí también lo hicimos para algunos marcadores que ya se conocían, ¿no? Como RELN, así le dicen en inglés, RELN, que ese es principalmente de la capa 1, ¿no? Aquí en el RNA-Scope se ve más bonito, ¿sí? Que otros, ¿no? En fin. Ahora, algo que nosotros tenemos o usamos son estas imágenes de histología, ¿no? Ahora, el ratón, pues cabe todo como un hemisferio del ratoncito en el cuadrado de 6 milímetros, ¿no? Y tenemos acceso a unos microscopios que nos permiten hacer magnificación hasta de 40 por, ¿no? Y aquí el circulito rojo es una ilustración de lo que sería el diámetro de un pozo de visium, que son de 55 micrómetros de diámetro. Entonces, dependiendo de dónde pongas el circulito rojo, puede que haya, no sé, 6, 7 células, ¿no? Dentro del circulito rojo. Esto es en ratón, que es mucho más denso. En humano, pues por cada pocito tal vez tenemos menos células, ¿no? Entonces, lo que usamos fue, con estas imágenes de histología, le hicimos como lo que se llama una máscara en inglés, no sé si sería así también en español. Y de esa máscara, Marjavi y yo hicieron el análisis aquí de imagen y con eso obtuvimos el número estimado de células en cada uno de los pozos. Este es un número estimado porque tienes que trabajar con datos como esta imagen acá, donde a veces tienes como pedacitos de núcleo, ¿no? Entonces, eso es cómo cuentas un pedacito de núcleo. ¿Ya lo cuentas como una célula entera o es ruido o qué es, ¿no? Y esto depende mucho de la calidad de la imagen. Como este era un análisis así preliminar, digamos, las imágenes las hicieron en 10x Genomics y no tienen el mismo tipo de microscopio que nosotros. Entonces eran imágenes de menor calidad de lo que les estoy mostrando acá. Pero bueno, aún así con esos datos pudimos ver que, por ejemplo, la proporción de los spots con 0 células es mucho más grande en la capa 1 que en el resto de las capas, ¿no? Y, por ejemplo, la proporción de spots con solo una célula también es más grande en la capa 1 que en otras, ¿no? Y eso es porque, bueno, así se han definido también esas capas, ¿no? En el pasado con densidad de células, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia a lo largo de las capas en esa densidad. Pero por otro lado, es interesante que tenemos spots con datos de expresión sin que haya células, de acuerdo a las imágenes de histología. Y eso puede ser interesante para análisis futuro, donde podemos intentar ver qué transcritos están ahí fuera de los núcleos celulares, ¿no? Puede ser que, o sea, esta imagen de histología nada más nos da los núcleos. Acuérdense que las neuronas pueden ser largas, ¿no? Con sus dendrites. Pues puede ser que estén expresando ciertos transcritos en sus extremidades, estas neuronas, y que podemos estudiar usando nada más los spots donde no tenemos células, ¿no? Algo que teníamos mucho interés es cómo ligar estos datos de expresión espacial con datos de single cell. Entonces, nosotros aquí tenemos, ¿no? Nuestro TSNE, digamos, en nuestras capas, ¿no? Perdón, digamos que tú tienes un set de datos de single cell que existe tu TSNE y tus clusters. Quieres ver esos clusters a qué capa del cerebro corresponden, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es, en el eje Y tenemos nuestras 6 capas más la capa de white matter, y en el eje X tenemos los clústeres de células. En este caso estamos usando datos de Hodge et al, que ellos también estudiaron esta misma región del cerebro y encontraron, usando nada más datos de single cell, determinaron cuáles eran los clústeres para cada una de las capas. Y aquí podemos ver
que en esta diagonal invertida están los cuadritos verdes, ¿no? Que es que corresponde la capa 1 con la capa 1. ¿Cómo es este proceso? Ahorita nada más así les mostré el resultado muy global. Este proceso es, aquí se los voy a ejemplificar con datos de estudiantes de doctorado de Andrew Jaffe, que también trabajan, bueno, Brianna también trabaja con Kerry Martinovich en LIBD. Entonces ellos tienen aquí un set de datos con 31 clusters, ¿no? En TSNIP. Entonces lo que tienes que hacer primero es, pues, tienes que procesar todos tus datos usando lo que aprendieron en este curso. Luego tienen que identificar los clústeres de células. Y luego identificar genes para cada una de estas células, ¿no? Para luego etiquetar las células. Ese es el proceso normal, ¿no? De trabajar con datos de single cell. Lo que podemos hacer es o volver a utilizar este proceso de pseudo-bulking, donde en vez de etiquetas bueno, ahorita perdón, ese es con nuestros datos, ¿no? Nuestros datos de spatial, donde tenemos ¿no? Un renglón por cada gen, una columna por cada capa, y donde hicimos el proceso de pseudo-bulking, donde les decía que deben de ser 84, pero en realidad nos quedamos con 76 columnas al final, en nuestro caso. Este mismo proceso lo puedes usar en tus datos de single cell, donde en vez de que sean capas de cerebro, aquí en colores, más bien serían tus núcleos celulares, o en realidad como tus núcleos celulares multiplicado por los donadores o algunas otras variables que tengas de interés, ¿no? Porque estamos usando este proceso nada más para comprimir los datos. Una vez que haces eso, tienes que calcular estadísticas de T para el modelo de enriquecimiento, que es cuando comparas cada capa contra el resto. En nuestro caso, o en el caso de single cell, cada clúster contra el resto de los clústeres. Entonces, calculas todas esas estadísticas T, y usando esas estadísticas T, escogemos los genes que son, digamos, los marcadores para las capas en nuestro caso, y podemos correlacionar esas estadísticas T de enriquecimiento de nuestros clústeres contra las estadísticas T de nuestras capas contra las estadísticas T de enriquecimiento de los clústeres de los datos de single cell. Entonces, aquí en este ejemplo más complicado, tenemos en el eje Y otra vez nuestras 7 capas. En el eje X aquí tenemos como 30 clústeres de ese artículo de Mattis, ¿verdad? Donde ellos encontraron un montón de grupos. Y aquí, por ejemplo, los clústeres 0, 1, 3, 4 y 5 dijeron que eran de oligodendrocitos. Y vemos que tiene una alta correlación con los genes que nosotros encontramos como marcadores de la capa de white matter, ¿no? En esta correlación está aquí cerca de 0.8. Entonces, este es como el escenario más fácil, ¿no? Porque el resto de nuestras capas son capas neuronales, y esta capa es más de oligodendrocitos, entonces está fácil que correspondan estas dos, ¿no? Pero hay casos más complejos, como por ejemplo aquí tienen un montón de clústeres de neuronas, excitatory neurons, excitatorias, supongo. Y podemos ver que, por ejemplo, el 2, 0, 4 y 6 están sobre todo en las capas 2 y 3, y en cambio la 14 y 1 están más en la capa 5, y hay otras aquí que están más en la capa 4. Entonces, eso nos puede ayudar en el proceso de anotación de los clústeres de las células, y para poder asignarlas como sus tipos celulares en base a qué región del cerebro están, qué capita están. Entonces, digamos, esos eran artículos publicados. Eso es ya con el set de datos de MAP y de Brianna, que no está publicado aún. Y MAP tiene como 30 clústeres también. Y usando genes, marcadores y platicando con Kristen y así, han estado intentando etiquetar cada uno de los clústeres. Pero aquí también podemos ver, ok, todos estos que ellos pensaban que eran oligo, ok, corresponden con white matter. Pero aquí también tenemos algunos de excitatory neurons que están más en regiones 2 y 3.
y algunos otros que están más en la región 6, por ejemplo, ¿no? Entonces eso les puede ayudar en el proceso de identificación de los clústeres y de decidir en qué parte del cerebro están activos, ¿no? Entonces, para hacer todo esto, es un sitio web donde pueden explorar nuestros datos de forma interactiva, ¿no? Y es el sitio web con el cual Christian Maynard asignó cada uno de los spots a cada una de nuestras capas, ¿no? Pero ahí también puedes hacer este proceso de Spatial Registration, donde tú tienes que guardar tus estadísticas T de enriquecimiento en un formatito, en una tabla especial, ¿no? Aquí hay un ejemplo en esta liga. Usando eso, los puedes subir a la página y te va a hacer tu imagencita de forma automática, ¿no? Esta imagencita de enriquecimiento. Entonces es una forma de que pueden usar nuestras herramientas con sus datos de single cell. Pueden ver los datos aquí a nivel de spot, ¿no? Voy a hacer aquí, por ejemplo, una grafiquita. Es una grafiquita interactiva, ¿no? Donde tenemos aquí en el panel de abajo están en UMAP 1 contra 2 y en diferentes colores, ya sea por color de clúster, bueno, de capa en realidad, o por color aquí de una variable cuantitativa, que en este caso es el número de células, ¿no? Para esta imagen de Visium. Le puedo cambiar y decir más bien quiero mostrar un gen como tal. Entonces aquí estoy mostrando los puntos con ese gen, ¿no? Aunque elimine, digamos, los que tienen valor igual a 0 de expresión, ¿no? Para ese gen. Nada más para que sea más drástico, pero lo podemos regresar, ¿no? Entonces, esta es la parte que usó Kristen para etiquetar todos los spots. En la parte de nivel de layers podemos ver aquí en Statistic Correlation es donde puedes subir tu tablita y generar ese tipo de heatmaps para la parte del registro espacial, ¿no? Otra cosa que pueden hacer es, puede que tengan aquí una lista de genes de interés. Y eso puede venir de diferentes lados. Puede venir aquí de proyectos de curación, de listas de GWAS o de TWAS, o de resultados de experimentos de expresión diferencial, ¿no? Puede que tengan aquí su lista de interés de genes. Un ejemplo es ASD. Ya no me acuerdo si arreglé aquí. Está mal aquí la diapositiva, es Autism Spectrum Disorder, no Alzheimer's. Entonces aquí, en ese desorden, hay un proyecto que se llama Safari, que fue un artículo de 2013. Tienen aquí una lista de genes y vemos que están enriquecidos en las capas 2 y 5 y 6, donde aquí el color de la celda es el valor P en menos logaritmo 10. Entonces, entre más alto, más chiquito es el valor P. Y el número aquí es el odds ratio. No me acuerdo cómo se dice en español. Entonces, es una lista más viejita. Hay un artículo de este año donde encontraron 102 genes y vemos que corresponden también en las capas 2 y 5. Pero ese mismo artículo te divide la lista de genes entre los que son los genes dominantes de Autism Spectrum Disorder y los que son más relacionados con Neurodevelopmental Delay, ¿no? Retraso del desarrollo del cerebro. Y vemos que entonces aquí corresponden unos a la capa 2 y otros a la capa 5, ¿no? Entonces, eso fue un resultado que nos emocionó bastante, ¿no? Que podemos, de esa lista de genes, ahora decir, mira, encontramos una región más específica del cerebro donde están donde potencialmente estos genes están jugando su rol, ¿no? Aparte también hay análisis de expresión diferencial, que en este caso vemos a qué regiones, los genes que tienen mayor expresión en casos, están más bien en white matter y capa 1 versus los que están reprimidos, son en capas 3 a las 6, ¿no? Con esquizofrenia, aquí tenemos datos de expresión diferencial, donde también tenemos dos fuentes de datos. Una es de Liver, que es el BrainSeq Phase 2, que fue un artículo del año pasado.
y otro es de Gandalf, que es de diciembre de 2018. Y vemos que corresponden básicamente entre los dos estudios en general, ¿no? Y también vemos a qué capas corresponden esos genes. En ambos estudios también hay datos de TWAS, y aquí no vemos nada enriquecido para las diferentes capas, y eso puede ser también la diferencia entre lo que se considera como los factores de riesgo genéticos versus ya los cambios de expresión que existen, que también la expresión puede reflejar cambios acumulados a lo largo de la vida de los individuos que tienen esquizofrenia, ¿no? Entonces, son muchos datos, ¿no? Había mucho que hacer, entonces invitamos a que colaboraran con nosotros. Invitamos a Stephanie Hicks y Lucas Weber a que colaboraran con nosotros, que son del Departamento de Bioestadística de Johns Hopkins, que es donde yo estudié. Y los invitamos a que trabajaran con nosotros para ver si podíamos desarrollar otro tipo de métodos para identificar las capas del cerebro en base a los spots. Entonces, la idea aquí es muy similar, es como a lo que estábamos viendo de encontrar genes altamente variables, pero en realidad queremos también genes que sean variables en cuanto a las dimensiones del espacio, ¿no? Para encontrar esos genes con los que luego podemos hacer clustering a nivel de spots, y eso lo vamos a comparar contra la anotación manual que hicimos con Spatial LIVD, ¿no? Entonces aquí hay varias preguntas que hacerse, ¿no? Si es que vamos a usar todas las muestras al mismo tiempo o solo algunas, ¿no? Porque es como qué tanto ruido quieres meter, ¿no? O si vamos a hacer este proceso imagen por imagen y luego unirlos, ¿no? Pero eso también tiene sus complicaciones. O nos preguntamos si es que ayudaba a usar en el proceso de clustering información que obtuvimos de las imágenes, ¿no? Entonces es un área en desarrollo activa, y aquí hay que tener cuidado con herramientas que existen, ¿no? Siempre hay que visualizar los datos. Una herramienta que ya existe que se llama Spatial DE, publicada en Nature Methods. Esta herramienta te encuentra genes que tienen patrones de expresión diferentes a lo largo del espacio, ¿no? Los genes altamente variables en el espacio. Y hay unos que sí hacen sentido, como MVP, PCP4, SNAP25, que son los genes que usamos, ¿no? Nosotros, ¿no? Para la anotación manual. Pero también salen genes como HBB, IGKC y NPY, que son genes que realmente tienen que ver con el flujo sanguíneo. Entonces sí tienen patrones espaciales, pero no son patrones que nos interesen a nosotros, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado con qué genes, ¿no? te salen con este método. Incluso si los comparamos, ¿no? En el eje Y aquí tenemos este Spatial DE, en la estadística que nos da, contra la estadística F que tenemos de nuestro modelo de ANOVA, que era el que nos decía si es que había al menos alguna capa que fuera diferente del resto. Entonces, idealmente estarían como los buenos estarían aquí en la diagonal, ¿no? Idealmente. Y si hay casos como MVP, que está por acá, ¿no? Pero también hay genes aquí que tienen una estadística F muy pequeña, ¿no? En nuestra escala, pero que tienen una estadística de Spatial DE fuerte, ¿no? Sobre todo estos dos acá, ¿no? Que uno de ellos es HBB y el otro es IGK. Sí. Entonces, aquí tenemos varias estrategias que usamos. Una es un método completamente no supervisado, que es nada más usar los datos. Otro es donde encontramos genes que tienen cierto enriquecimiento en nuestras capas definidas de forma manual, ¿no? Los genes marcadores, y usamos esos genes para luego hacer el clustering. Entonces, bueno, aquí en este set de datos, pues uno podría decir, te estás dando vueltas, ¿no? Es como un círculo, estás usando los datos para encontrar información, y luego esta información la vas a usar otra vez con tus mismos datos, ¿no? Pero ese es el escenario que tal vez es el más factible a la larga, porque
tal vez cuando generemos más datos usemos los datos actuales para encontrar esos genes y luego esos genes, ya los genes que están enriquecidos en las capas, esos genes ya que los hayamos encontrado, los vamos a usar con nuevos datos. ¿Por qué queremos hacer todo esto? Porque el proceso de anotación manual es bastante laborioso, ¿no? Y consume mucho tiempo y es poco difícil de escalar, ¿no? No lo puedes así hacer a gran escala tan fácil, ¿no? Pues ahorita nada más teníamos 12 imágenes, pero ¿qué tal si sacamos 200, ¿no? Entonces, ese es otro método. Y el último es usar marcadores ya conocidos, ¿no? De listas de estudios publicadas anteriormente, ¿no? Esos son los diferentes caminos que podemos tomar. Y para cada uno de esos caminos podemos también usar información de la imagen. En este caso, un método sencillo es simplemente agregar las coordenadas X y Y de dónde viene cada pósito en el proceso de clustering. Entonces, en realidad calculas los PCAs y le sumas a tus PCAs 2 columnas extras, la de X y la de Y esa es la información que le pasas al algoritmo de clustering. Entonces, hay varios métodos no supervisados donde podemos encontrar la lista de genes, ya sea usando Special DE. Aquí lo corrimos de dos formas. Una es usando Special DE para cada imagen por sí sola. Otra es usando las 12 imágenes al mismo tiempo. Una tercera opción es encontrar los genes altamente variables usando los métodos que ya incluso vimos hoy en la mañana. Y para cada uno de estos pares, o sea, para cada una de estas opciones tenemos un par, porque uno es así nada más y el otro es usando las coordenadas de X y Y. Y vamos a comparar cómo resultaron esos clústeres automáticos contra la notación manual que hizo Kristen. Entonces, ese es un escenario. Otro escenario es el semi-supervisado, que bueno, en este caso era como medio circular. Y el otro es el de usando marcadores conocidos. El de marcadores conocidos aquí es el más chafita de todos, porque pues, muchos de los marcadores conocidos se identificaron en ratón y no se expresan en humano. Entonces, pues, está aquí abajo, ¿no? Aquí el valor P que ven es la diferencia en cada par de si ayuda o no ayuda a usar las coordenadas espaciales, ¿no? Entonces, en el caso del supervisado funciona en ambos, ya sea que estemos trabajando en las dimensiones de PCA o en las dimensiones de UMAP para el clustering. Y algo que nos llamó la atención es que el rojito aquí, el HGB, siempre está más arriba que el azul o que el verde. Entonces, nosotros pensábamos que iba a ser al revés, que usar genes que tienen patrones de expresión diferentes a lo largo del espacio serían genes más informativos que los genes que podemos obtener con métodos de single cell, ¿no? Aquí resultó que no, y tal vez puede ser porque algunos de estos genes que tienen patrones de espacio no están realmente relacionados a las capas, sino a otros factores que no son de tanto interés, ¿no? En general, el usar las coordenadas espaciales sí ayudan en algunos de estos escenarios, ¿no? Como aquí, acá y acá, ¿no? En otros escenarios tal vez no ayuda, ¿no? Entonces, esta es un área de desarrollo. Es posible que en un futuro usemos más información derivada de las imágenes, ¿no? Como el número de células en cada pocito, y otra información de ese estilo, ¿no? Ya les mostré esta paginita web, ¿no? Donde aparte de que la pueden usar para visualizar sus datos, ¿no? La pueden usar para visualizar nuestros datos. También, si no les gustaran las capitas que nosotros hicimos, ustedes pueden asignar las propias de ustedes, ¿no? Hay un montón aquí de formas de comparar y visualizar los datos, ¿no? Que no me voy a meter a mucho detalle, pero ahí les recomiendo que las chequen si es que quieren, ¿no? Por ejemplo, aquí en clusters, en vez de usar los clusters que ya de anotación manual, les voy a mostrar unos derivados de la gráfica esta de
similar nearest neighbor, calculada con 50 PCs, y aquí la voy a decir con, digamos, que con solo 10 vecinos, con K igual a 10. Perdón, con 50 vecinos cortado a 10. Entonces aquí podemos ver aquí los 10 grupitos, ¿no? Puedo ver aquí en UMAP cómo están separados algunos de estos grupos, ¿no? Entonces está esta paginita web. También es un paquete de Bioconductor como tal, y el cual pueden reanalizar los datos, accesar nuestros datos para empezar, o usar las mismas funciones y herramientas que nosotros usamos para sus mismos datos de Spatial. Y bueno, yo sé que hay personas aquí en este curso que están interesados en sacar más datos de Spatial en México, y bueno, va a estar padre. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿no? Y fuimos el primer grupo en sacar un preprint con esta nueva tecnología de Visium. Y bueno, ahorita está en revisión en alguna revista. Va en proceso. Este fue un trabajo muy colaborativo, muy intenso, ¿no? Lo sacamos entre noviembre y el 29 de febrero. O sea, en como 3-4 meses sacamos todo este proyecto. Aquí está Andrew y yo, con con Kerry Martinovich y Kerry, y luego Stephanie y su postdoc, Lucas. Entonces, básicamente, de un lado están como los jefes y del otro lado los no jefes, ¿no? En esa imagen. Pero bueno, involucró muchas personas este proyecto, y tenemos varios ya donativos de NIH que nos dieron para seguir expandiendo estos proyectos, ya sea con otras regiones del cerebro, o empezar a ver casos y controles, ¿no? En este estudio preliminar nada más eran 3 individuos, los 3 eran controles, eran 2 hombres y una mujer, con edades entre 30 y 40 años, ¿no? De edad. Pero nada más son 3 personas, ¿no? Tenemos que estudiar más controles, más antes de meternos a estudiar a diferencias entre casos y control, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les tengo de la plática de hoy y del taller, y bueno, de la sección de single cell, y con eso creo que también terminamos el taller.